Muy buenos días, mis queridos estudiantes del Colegio San Nicolás del tercer grado. Hoy vamos a desarrollar una actividad más en el área de tutoría. Pues bien, nuestra actividad es sobre practicamos la empatía reflexionando con las personas de nuestro entorno respecto al contexto actual. Hoy vamos a hablar sobre la empatía, ¿verdad? Entonces, como vemos acá, actividad 1 ya se desarrolló la semana que pasó. Actividad 3 desarrollaremos la próxima semana. Y acá tenemos nuestro tema principal, ¿no es cierto? Para poder desarrollar nuestras 3 actividades, nuestra experiencia de aprendizaje. Entonces, como repito, la actividad de hoy es la empatía, ¿no es cierto? Vamos a hablar sobre la empatía. Muy bien, entonces acá vamos a pasar a leer una pequeña historia de Itze Camila, ¿no? Donde acá vemos el título Seamos empáticos, empáticas, ¿verdad? Una vez que leemos esta historia de Itze, vamos a pasar a responder estas preguntas. La historia de Itze lo van a leer en el documento que yo les voy a enviar. Entonces, acá en esta parte vamos a tener un reto, ¿no? Nuestro primer reto, el cual ustedes van a contestar en su cuaderno, ¿no? Vamos a reflexionar un poco y respondemos estas preguntas que trata sobre la historia de Itze, ¿verdad? Una vez que respondemos estas 4 preguntas en su cuaderno, obviamente, porque va a ir archivado en su portafolio, pasamos acá a esta parte donde vamos a ver algo muy importante. Vamos a ir comprendiendo algunos elementos claves. Por ejemplo, como es la empatía, la conciencia emocional y la responsabilidad. Cuando hablamos de empatía, creo que ustedes ya conocen esta palabra de empatía, ¿verdad? Nos permite conectar, sentir y tener en cuenta las necesidades, los sentimientos y los problemas de los demás, ponernos en su lugar y responder adecuadamente a sus reacciones emocionales. ¿De quién? De la otra persona, ¿verdad? Ponerse en el lugar de la otra persona y poder entenderle sus sentimientos, sus emociones, sus problemas, ¿verdad? Que tiene la otra persona. Muy bien, la conciencia emocional es la habilidad para darnos cuenta de lo que estamos sintiendo, entendernos y comprendernos, ¿no es cierto? Darnos cuenta nosotros mismos de las emociones que estamos sintiendo, ¿no es cierto? Por los momentos que estamos pasando, ¿no es cierto? Y nosotros mismos debemos entendernos y comprendernos, ¿no es cierto? Darnos cuenta qué emociones estamos teniendo en ese momento. La responsabilidad nos permite asumir razonablemente nuestros actos para cumplir compromisos. Asumir razonablemente esos actos, ¿verdad? Y hacernos cargo de nuestras palabras y acciones, ¿no es cierto? Esa es la responsabilidad, ser responsables por nuestros actos, nuestras acciones, ¿no es cierto? Cumplir, dice, con nuestras acciones, ¿no es cierto? Que ustedes tienen de repente hoy ese compromiso de cumplir con esas actividades, ¿no es cierto? De todas las áreas como estudiantes. Muy bien. Ahora tenemos el reto 2, ¿de acuerdo? El reto 2. A fin de fortalecer el reconocimiento de las emociones y preocupaciones de las personas de nuestro entorno, realizaremos el siguiente ejercicio. A ver, acá tenemos una tablita, lo cual van a hacer también en su cuaderno o en su folder donde están trabajando. Tenemos 3 entornos, ¿de acuerdo? Entorno familiar, la escuela o colegio y la comunidad en sí. A ver, tenemos acá emociones y preocupaciones que observamos. ¿Dónde observamos esas emociones, preocupaciones en la familia? ¿Qué emociones, qué preocupaciones yo he podido ver en mi familia? ¿No? Acá yo voy a ir escribiendo, enumerando la cantidad de repente de esas emociones, preocupaciones que he visto yo en mi familia. Luego que hago eso en la familia, acá hay una pregunta: ¿en qué situación se producen estas emociones? ¿En qué momento de repente sintieron ese momento de cólera, de tristeza, de felicidad, alegría, ¿no es cierto? Entonces voy a poner acá en qué situaciones se produjeron esas emociones. Luego, acá
pasamos a este otro cuadrito. ¿Qué necesitarían para sentirse mejor? ¿No es cierto? Que cuando ustedes sienten algunas emociones, en ese momento, ¿qué de repente necesitarían para sentirse mejor, ¿no? Entonces ustedes van escribiendo también acá en este casillero. Y así, entonces paso al siguiente, mi escuela. En la escuela de repente en esta situación, ¿no es cierto?, que estamos pasando, el estudio es a distancia o virtual. Entonces, ¿qué emociones de repente encuentro acá? ¿Qué, en qué situación se producen estas emociones, ¿no? Así, y completamos nuestra tablita. Muy bien, creo que estamos llegando a la parte final. Bueno, ya lleguemos a la parte final. Entonces, pues les felicito, les agradezco por su atención y nos vemos la próxima semana en una próxima actividad.